Buenos días, ¿cómo están? Ya casi tardes. Voy a tratar de irme rapidito, ¿sale? Por la hora. Ya oraron porque Dios nos ayude y prepare nuestro corazón, entonces vámonos, duro y directo, ¿sale? El título de este mensaje es Entre el fuego y la salida. Dice el señor productor que corte, pero no, que acá a Luis ya le había dado play, entonces. Entre el fuego y la salida. De acuerdo, recordemos un poquito el contexto de lo que hemos venido hablando en semanas pasadas de Elías y su caminar en los últimos acontecimientos que lo llevaron a la cueva. Voy a mencionarlo muy rápido porque es algo que estuvieron ya viendo a profundidad, pero es importante recordarlo, ¿verdad? Vimos que todo esto es un breve resumen así rapidísimo, entonces ahorita igual no es necesario que se preocupe por apuntar, puesto que ya lo vio en semanas pasadas. Vimos que Elías pasó por Kerit, ¿verdad? Después de que le dijo al rey Acab que no habría más rocío, sino sequía por la idolatría, y que en este arroyo él aprendió a depender de Dios y a ver milagros de parte de él. Vemos que Dios lo respaldó con esta palabra, hubo una sequía y que tuvo cuidado de él en cada momento. Él se fue a refugiar a un arroyo y lo alimentó, ¿no? Incluso milagrosamente usó cuervos, ¿se acuerdan? Fueron cuervos los que le estuvieron llevando de comer y aparte le llevaban bien, ¿verdad? No le llevaban semillitas, le llevaban panecito, carnita y agua del arroyo. Yo estoy segura que Dios ha utilizado a hermanos o circunstancias para alimentarte a ti. Muchas veces también. También estoy segura que has podido ver su respaldo al obedecer, su cuidado, su provisión en medio de circunstancias difíciles, en medio de situaciones quizás de necesidad, incluso económica. Cuando el arroyo se secó, Dios ya tenía preparado un nuevo lugar para él. Dice la palabra de Dios, y cuando el arroyo se secó, Dios le dijo, ahora vete a Sarepta. O sea, Dios ya tenía listo para dónde iba a ir después de eso. Entonces, en tu vida y en la mía es lo mismo. Cuando aparentemente ya se está acabando la provisión o la situación de la que estamos sostenidos, Dios ya tiene listo lo que sigue. De ahí pasó a Sarepta, ¿no? Con la viuda. Esto le permitió ver las necesidades de las personas, ser exigido en su fe, ejercitar su ministerio y su llamado. Y termina con esta humilde mujer viuda, no solo con una necesidad mucho más grande que la que él podría haber tenido en ese momento, sino con algo muy importante, una grande fe. Y yo te pregunto cuántas veces crees que eres tú el que se encuentra en la peor situación y entonces en medio de ese momento Dios te permite ver una necesidad más grande que la tuya, una situación de alguien que de verdad está viviendo algo mucho más preocupante y entonces tú en medio de tu preocupación y tu dolor vuelcas tu corazón, te olvidas un momento de ti para servir a otros, para ser empático con esta persona que está pasando algo más fuerte. Y bueno, aquí fueron 3 años de sequía, 3 años que estuvieron sosteniéndose de la mano de Dios por fe. Posteriormente, después de esto, lo manda al Monte Carmelo, donde experimentamos la mano poderosa de Dios, respaldando su vida y su ministerio, donde él tuvo que arriesgarse. No tuvo temor y presenció los milagros de Dios de una manera poderosa, ¿no? Dios le dio la victoria. Vino la presencia de Dios, ¿no? Por medio de esta columna de fuego y luego también vino lluvia cuando él solicitó que lloviera. Y yo estoy segura que si le preguntara a cada uno de ustedes, todos tendrían una victoria que platicarme en su vida. Más de una vez que Dios ha hecho algo en tu vida y decir, salí victorioso, Dios me libró de esto, Dios me ayudó con esto, Dios me salvó. Así que, nada más por curiosidad, ¿por quiénes Dios ha hecho algo? Levanten su mano. Todos, amén. Entonces, sé que hay muchos testimonios que podríamos compartir de que Dios siempre nos da la victoria en medio de estas situaciones. Y por último pasamos a lo que se le llama el enebro, que es una etapa de dolor, de depresión, de quizás una pérdida de propósito. Y dentro de esta etapa hemos visto que a pesar de todo lo que Elías vivió milagros, fue usado, profetizó, tuvo respaldo no solo de Dios, sino incluso del pueblo. Cuando vieron que sí era ese su Dios, entonces lo empezaron a respaldar, los profetas. Y en medio de todo esto tuvo miedo. Estaba al lado de un Dios capaz de mandarle una columna de fuego, de hacer llover, de hacer secar, y tuvo miedo. Yo te pregunto cuántas veces tú, en tu mente, tu espíritu, tu conocimiento de las escrituras, ¿sabes quién es Dios?
pero tu carne tiene miedo. Pero en nuestra carne, nuestro corazón, nuestras emociones, aún a pesar de tener el conocimiento de en quién estamos creyendo y cuántas veces nos ha librado y cuántas veces nos ha respaldado, viene esa parte humana, ese momento de quebrantamiento en el que todo se pone en duda. Y no es que no sepas quién es Dios, es que la carne es débil y somos humanos y somos frágiles. Elías tuvo miedo, huyó para salvar su vida. Se fue a Berseba, una ciudad de Judá, y dejó ahí a su sirviente. Luego siguió todo el día hasta llegar al desierto. Se sentó bajo un solitario árbol de retama y pidió, ¿qué pidió? Morir. Su oración incluso llegó a ese grado. ¿Cuántas veces? Y no me contesté, pero yo estoy segura que habemos varios aquí, si no es que todos, que alguna vez la desolación es tan grande que dices, ya, Señor. Decía un amigo, ya bájale al baño que nos vayamos todos. Ya me quiero morir, ya no quiero estar aquí, me quiero dormir y no despertar. ¿Vienen momentos de depresión en el cristianismo? Sí, claro que sí. Y el que diga que no, y que ay, qué malo cristiano, está desbalanceado porque somos humanos. Porque una cosa es que no vamos a permitir que ese sentimiento nos derribe o vayamos a ir a suicidarnos, literalmente. Y otra cosa es que no venga ese deseo de ya no tengo ganas de nada, incluso de vivir. Es tanta la desolación, es tanto el dolor, es tanto el desgaste mental, físico, que claro que viene ese desánimo. Pero vamos a recalcar algo aquí. Dijo, basta, Señor, quítame la vida, porque no soy mejor que mis antepasados, que ya murieron. Entonces se acostó y durmió debajo del árbol mientras dormía. Pero entonces quiero resaltar algo aquí, ¿no? Un ángel lo tocó y le dijo, levántate y come. Elías miró a su alrededor y cerca de su cabeza había un pan horneado sobre piedras calientes y un jarro de agua. Comió y se volvió a acostar. Dijo, pues gracias, pero yo le sigo. Entonces el ángel del Señor regresó, lo tocó y le dijo, levántate y come un poco más. De lo contrario, y fíjense bien, el viaje que tienes por delante será demasiado para ti. Entonces yo me pregunto, ¿Dios ya sabía que Elías le iba a seguir y que se iba a querer esconder aún por más tiempo? Sí. Y todavía fue y le dijo, te voy a alimentar, te voy a ayudar, porque sé que te vas a pasar un tiempito allá y vas a hacer un viaje muy largo y necesitas comer. Entonces, dice, se levantó, comió y bebió y la comida le dio fuerza suficiente para viajar durante 40 días y 40 noches, hasta llegar al monte Sinaí, la montaña de Dios. Y ahí llegó a una cueva donde pasó la noche. Entonces, fíjate bien, vamos a recalcar aquí dos cosas. La primera es, cuando tú te encuentras en un momento de desánimo, Dios lo sabe y te da las herramientas para fortalecerte en medio de eso. Sabe que quizás no van a funcionar inmediatamente, pero que te van a empezar a dar fuerzas para continuar en medio de ese camino que tú sientes tan largo, tan difícil. Te va a estar alimentando en el proceso. Número 2. Curioso, ¿no? Me encanta que Elías huye y huye justo a dónde? Al monte donde estaba pensando en Dios, cuando Dios estuvo con él todo el tiempo. Entonces se va a ese lugar donde suelen orar, donde algunos estudiosos dicen que quizás es incluso donde Dios se mostró a Moisés. Entonces, imagínense, huye de algo para ir de todos modos a la presencia de Dios cuando la presencia de Dios nunca dejó de estar con él. Entonces, muchas veces nosotros, en medio de las circunstancias, en medio de lo que estamos viviendo, creemos que tenemos que alejarnos, huir, encerrarnos para buscar a Dios cuando Dios está en medio de tus circunstancias. Dios no ha dejado de estar ahí. Entonces, él sentía que en esta cueva se sentía protegido, escondido, lejos. Y yo pregunto, cuando viene una circunstancia a tu vida que te asusta, que te tumba, o sencillamente recordando estas predicaciones pasadas donde aprendimos que el viento te desenfoca, el terremoto mueve todo, ¿no? Son situaciones, deseos, ocupaciones, pecados que nos alejan de Dios. Y cuando vienen estas situaciones o pecados a nuestras vidas, nos olvidamos de que Dios está ahí. Pero hoy hablaremos de este tercer elemento que se presentó a Elías en la cueva, que presenció durante su estancia ahí, y que es un elemento muy variable y muy significativo en la palabra de Dios en diversas ocasiones, y es el fuego. Y ahora sí nos vamos a adentrar un poquito más a lo que es este elemento. En el fuego son circunstancias que podemos comenzar a vivir
decía el pastor, en la etapa del viento o del terremoto. Es decir, esto no se da así nada más. Viene cociéndose, como quien dice, ¿no? Y que si no se atiende o se rectifica, uno se aleja más y más al grado de fundirte en lo emocional o lo físico y de modo que se pierden las ganas incluso de vivir. Y yo pregunto, ¿no es igual en lo natural? ¿El fuego prende así de la nada o hay una serie de elementos que provocan un incendio? Todo comienza con una llamaradita, con algo que sea flamable y el oxígeno, que hace que se avive y que tanto oxígeno entre es lo que va a permitir que esto crezca. Entonces vamos a ver unos puntos de lo que es el fuego en lo natural. El fuego sirve como calefacción, ¿no? Se usa para calentar ambientes, es decir, que el fuego nos ayuda a mantener un equilibrio corporal para no enfriarnos. Y sé que esto ustedes le van a poder empezar a dar el sentido espiritual cuando yo lo mencione en lo físico. Ayuda a tener un equilibrio corporal para no enfriarnos. El fuego también ayuda como iluminación. Antorchas, velas, faroles. Puede ser una luz en medio de la oscuridad. Para la cocción de los alimentos, es decir, que el fuego purifica, mata bacterias y todo aquello que le hace daño a nuestro cuerpo en lo físico. Si quieren que vaya más despacio, díganme. Yo sé que hablo muy rápido. Sirve también como defensa. En los tiempos antiguos el fuego se usaba para defenderse de los animales, es decir, que ahuyenta algunas cosas también. Agropecuariamente se utiliza para los sembradíos, para delimitar hasta dónde, ¿no? A veces se hacen, a ver, Ma, tú, a ver si me puedes ayudar, no me vas a quedar mal, ¿eh? ¿Por qué se hacen quemas de, o quien sepa, para que no se sienta presionada? ¿Por qué se hacen quemas controladas? ¿Alguien sabe? Para habilitar la tierra para seguir sembrando. Es decir, que a veces el fuego es necesario. Es decir, que a veces esas hojitas hay que secarlas por completo para que la tierra vuelva a ser fértil. ¿Estamos de acuerdo? Y para reacciones químicas, el fuego se usa para iniciar o catalizar reacciones químicas en laboratorio. Es decir, que es un activador de algo. Con lo caliente, ciertas sustancias reaccionan. Tienen que estar a una temperatura caliente. Ya se había calmado y lo fue a despertar, ya ves. La transformación de la materia. El fuego se usa para cambiar el estado de un material. Por ejemplo, para fundir tenemos un líquido, un combustible que cuando lo fundes se transforma en otra cosa. Y por último, para mejorar herramientas. Se usa para endurecer las puntas de las armas, para que queden filosas, etc. Es decir, yo sé que todo lo que les mencioné, su mente rápido lo aplicó a lo espiritual, ¿sí o no? Es decir, que Dios lo usa para cambiarnos, para preparar una mejor tierra fértil, para mantenernos equilibrados, para que sea una luz en medio de la tiniebla. Todo lo que les dije es aplicable a lo espiritual. Y en la Biblia tiene aún más funciones, entre ellas demostrar el poder de Dios, su presencia, simbolizar al Espíritu Santo, representar una purificación espiritual, representar el amor de Dios, pero también el juicio de Dios. El fuego de Dios se representa como un fuego de amor que nos ilumina, que nos calienta, que nos da vida. Pero el fuego del mundo es un fuego destructivo, es un fuego diferente. En el Nuevo Testamento el Espíritu Santo se asocia con fuego y se describe como un fuego inextinguible que consume al creyente. Y en el Antiguo Testamento se utilizaba en la guerra, en la vida cotidiana, en los cultos. Vamos a ver cuáles pueden ser algunas de las repercusiones naturales que el fuego puede causar. El fuego daña a las personas. El humo de un incendio puede ser peligroso para la salud, especialmente para personas con enfermedades pulmonares. El humo del incendio forestal causa problemas a las tierras, a veces permanentes, porque no es un fuego controlado. Los incendios pueden dañar bienes materiales como edificios, lotes baldíos, vegetaciones.
Contaminan el aire con dióxido de carbono, metano, amoníaco y otros compuestos. Y obviamente cobran vidas, muchas veces también. Para prevenir incendios es importante conocer las causas que los provocan y entonces poder tomar medidas de prevención. Entonces, voy a hacerte 3 preguntas esta mañana. La primera, de los que están aquí, ¿quién le metería el dedo a una flama que está enfrente? No. Ok, vamos a suponer que alguien dijo que sí. ¿Qué pasa si le meten el dedo? ¿Y qué pasa si lo dejas ahí mucho tiempo? Se crema. Se hace ceniza. Entonces sabemos, cuando hay una situación que nos causa peligro, sería muy tonto meternos voluntariamente y quedarnos ahí, ¿verdad? Y así es el fuego a veces de nuestra vida espiritual. Muchas veces no estamos conscientes, si no, no entraríamos a esta zona de peligro. Y decíamos que el terremoto, el viento, es donde se empezó a cocer este fuego que venía después, a Elías. Es decir, cuando tú llegas a esta zona de fuego es porque ya permitiste que estos terremotos, que estos vientos que sacudieron tu vida te desestabilicen y empieces a entrar a esta zona peligrosa emocionalmente hablando. ¿Qué tanto te vas a querer quemar y quedarte ahí donde te estás haciendo daño? Es lo que nos tenemos que preguntar. ¿Pero qué empeora el fuego? Una inadecuada ventilación proveerá un peligroso componente, naturalmente hablando, que es el oxígeno. Tan pronto como el oxígeno necesario entre en el área, esta combustión, o sea, la flamita, resultará destructora por la velocidad y será ramificada como una explosión. Pues Elías se encontraba en este periodo, donde solemos sentirnos desolados, deprimidos, con ganas de morir, sin fuerzas, sin recordar lo que somos en Dios, agobiados por el momento, la circunstancia, y Dios lo sabía. Y ese oxígeno puede ser las palabras de aquellas personas que no te edifican, el seguirte alejando más y más, el desolarte, el no orar, el permitirte hundirte, no reforzarte. ¿Y qué haces aquí, Elías?, le preguntó Dios. ¿Ustedes creen que Dios sabía la respuesta? Sí. Pero esta pregunta le hacía bien a Elías, hablar con Dios, desahogar su corazón. ¿Crees que Dios sabe lo que te pasa a ti? Sí, pero quiere que igual que Elías, tú se lo digas, que te platiques con él, que te desahogues. Algunos versículos bíblicos que pueden ayudarnos. Salmo 35. Se los voy a leer, ustedes los leen después con calma, nomás anótelo. Por la noche durará el llanto y a la mañana vendrá la alegría. Salmo 23:4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Salmo 103:3. Él es quien perdona tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Salmo 55:22. Arroja tu carga sobre Jehová mismo y él mismo te sustentará. Nunca permitirá que tambalee el justo. Salmos 34:8. El Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los espíritu abatidos. Y por último, Primera de Pedro 5:7. Depositen en Él toda su ansiedad porque Él cuida de ustedes. Pero Dios le pregunta nuevamente a Elías, ¿qué haces aquí? Y Elías le responde con la misma respuesta que antes. Esta vez Dios le responde al profeta desanimado, llamándolo a la acción de volver al trabajo. Le dice que hay 7,000 israelitas que aún no se han inclinado, que Elías no está solo. Cuando entonces tú te pones a hablar con Dios, quizás encuentres respuestas que tú dabas por hecha. Él decía que estaba solo y lo dio por hecho, pero cuando se dio la oportunidad de platicar con Dios, se dio cuenta de que no era así. No estaba solo. La historia de Elías nos muestra que la depresión no es exclusiva de esta generación. Ha existido siempre. Incluso los cristianos que son tan celosos de Dios también se deprimen, obviamente. Elías era un hombre de Dios que hacía todo bien, aparentemente, pero estaba sujeto a esta garra de la depresión en este momento. Su historia muestra la presencia muy real de Dios presente en una situación oscura.
en un momento de debilidad. Y sigue estando tan presente como con Elías contigo y conmigo, hermano. Y no solo eso, Dios no reprendió a Elías por esconderse o ser débil. Simplemente fue misericordioso y amoroso. Envió un ángel para ayudarlo, primeramente, con comida y agua. Reconoció sus necesidades. Se aseguró de que Elías tuviera lo que necesitaba para poder recuperar primeramente su fuerza. Encontró a Elías donde estaba. Encontró, ¿verdad? Y lo ayudó a estar listo a decirle lo que necesitaba para poder dar el siguiente paso. En palabras de Mike Sullivan, un maestro de un instituto bíblico, dice: Dios nos ama tal como somos, pero no se conforma con dejarnos así. Dios amaba a Elías. Dios estaba contento con lo que Elías había hecho hasta ese momento. Y no fue y le dijo: ¡ay, qué bárbaro! Después de todo lo que he hecho por ti, hombre de poca fe. Como nos dicen algunos líderes. Dios mismo no lo trató así. Entendió lo que estaba pasando. A lo que quiero llegar con esto es que no te sientas mal si tienes periodos así, porque Dios conoce tu corazón y Dios sabe lo que estás sintiendo. Y yo siempre menciono este ejemplo porque para mí es el más claro ejemplo. Si Jesucristo mismo, siendo Dios, lloró cuando se murió su amigo Lázaro, siendo Dios, sintió un dolor por una pérdida. O sea, ¿cómo yo no voy a llorar por algo si Dios mismo lo hizo? Entonces, esta mañana yo quiero dejarte muy claro que cada vez que tú tienes estos pensamientos, lo único que tienes que hacer es darte cuenta que Dios los conoce, que Dios los entiende y eso sí, agarrarte de Él. Porque en esta zona de fuego, si no somos cuidadosos, el enemigo te va a seguir lanzando fueguitos de oxígeno para que se avive y entonces sí, no sirves para nada. Mira qué mala creyente eres, qué mala cristiana, qué mal cristiano, porque por qué poca fe. Uy, así crees que Dios no te va a salvar. Ahí es donde sí tenemos que tener cuidado de que este oxígeno no avive lo que estamos pasando, que este fuego no se haga grande y que la palabra de Dios nos empiece a restaurar y venga como esa lluvia que va a apagar este momento de fuego. ¿Cómo se relaciona la historia de Elías con nosotros? Pues la historia de Elías demuestra los efectos reales de esta depresión y cómo afecta nuestras vidas, ¿no? Cómo aterrorizado por la circunstancia buscó el aislamiento. Y nosotros también lo hacemos. Nosotros cuando nos empezamos a sentir incómodos en alguna área, con ciertas personas, nos empezamos a aislar, empezamos a dejar de hablarle a la gente, empezamos a apartarnos, empezamos a sentir que todos nos atacan, aunque no sea cierto. ¿Por qué? Porque nuestra condición y nuestro corazón nos hace sentir cosas que a veces la gente ni cuenta. Y ojo, no estoy diciendo que siempre. Va a haber momentos que a lo mejor sí, porque Dios también permite, de repente, incluso humanamente hablando, injusticias, cuando levanten falsos testimonios contra ti, cuando también pasa. O sea, no estoy diciendo que no sea real, pero a veces nuestro sentimiento hace que nosotros hagamos las cosas mucho más grandes, porque cuando tú estás bien, aunque digan algo de ti, yo sé que no es cierto y Dios sabe que no es cierto, que digan lo que quieran, pero si tú estás mal, es que también están hablando de mí, y es que ahora todo el mundo va a creer que soy esto, y es que ahí es donde está tu fuego, tu lucha interna en el corazón. Entonces tú decides cuánto oxígeno entra, o si lo apagas, acercándote a Dios. Es un instinto humano natural huir de lo que nos asusta. Dios no se sorprende cuando nuestra primera reacción al dolor es huir, pero Él quiere que corramos a Él. Cuando Elías huyó, Dios lo persiguió hasta donde estaba. Él quería esconderse de todo, hasta de Dios. Elías sabía que no se podía esconder de Dios. Pero es una representación de irte a meter hasta donde ya no te mandaran a hacer lo que tenías que hacer. Si me vengo hasta acá, Dios ya no me va a mandar a pararme enfrente de esos. No sé qué pasó por la cabeza de Elías, yo no estaba ahí. Pero probablemente, humanamente, aún en su inconsciente dijo, me voy a esconder hasta acá, ¿no? Pero Dios fue hasta esa cueva. Y hoy en día es fácil suponer que como seguidores de Cristo somos inmunes a esto, pero Dios reconoce nuestros síntomas reales de depresión, nuestros sentimientos. No nos condena por deprimirnos. Por lo que
tampoco debemos condenarnos unos a otros. Y quiero resaltar eso, porque, no, hombre, es el pastor y él está agüitado, pues así me va a decir que yo le eché ganas y él está triste, ¿qué me queda a mí? Y a veces, ¿saben qué? Ojo, a veces ni siquiera es así en mala onda, a veces es, no, pues si el pastor que sabe más que yo está triste, pues yo a mi Dios menos me va a escuchar. También puede ser en ese sentido. No, es ese momento en el que tenemos que acordarnos que todos hemos pasado por ahí para sostener las manos del que vemos en esta circunstancia, para orar por él, para que aunque él se quiera alejar, tú te le acerques y no permitirle que se aleje. Porque decimos, no, pues él no quiere, pues él se aleja, pues que se vaya. ¡No! ¿Y cuántas veces Dios ha ido por ti y por mí? ¿Cuántas veces nos hemos alejado de la iglesia, de la familia, de los amigos? Muchas. Y muchos de esos no han ido por nosotros. Pero ¿cuántas veces te has alejado de Dios y Dios sí ha ido por ti? O si te has alejado de la familia, de la iglesia, del amigo, ha mandado un hermano que vaya por ti. O te ha tenido que traer en una circunstancia de fuego para que tú vengas solito. Pero Dios nos busca siempre y nosotros decidimos en qué canal queremos que nos busque. Nosotros decidimos si este fuego, fíjate bien, porque te mencioné que el fuego representa diferentes cosas. Nosotros decidimos si este fuego representa como esa nube al principio, perdón, esa columna de fuego, que representaba la presencia de Dios, o como lo representó tantas veces incluso en el tabernáculo, que era la presencia de Dios. Tú decides si ese fuego es de esa manera, o si es de este fuego en el que dice, pero Dios no estaba ahí. ¿Cuál fuego quieres en tu vida? Debemos reconocer los síntomas para poder darnos cuenta cuando alguien está en esta necesidad y acercarnos a él. Es fácil para el cristiano deprimido y que duda creer que Dios lo ha abandonado. Momentos en los que, ¿por qué me dejaste, Dios? ¿Por qué lo permitiste? Pero si era esto, pero si yo no lo merecía, pero si mi mamá no lo merecía, pero etcétera. Pero tenemos el privilegio de ver esta historia de Elías en retrospectiva, de saber y ver cómo Dios se manifestó a su favor. Desde nuestro punto de vista es fácil decir que Elías no tenía nada de qué preocuparse, pues nomás lo querían matar. Pero en el momento es más fácil decirlo que hacerlo, ¿no? Pero nosotros podríamos decir, ay, Elías, pues si ya había visto todo lo que había hecho, cómo lo respaldó, cómo hasta cuando dijo, que cuando pase esto y caiga la columna, ese va a ser Dios. Y Dios, ahí está, la columna. Si ya había hecho eso, que no lo pudiera proteger de esta muchacha. Pero nadie duda de que Elías era un hijo de Dios. Nadie cuestiona el hecho de que Dios lo amó, incluso cuando se sintió desmayado bajo el enebro, o este momento complicado, ¿no? Es el enebro. ¿Alguien duda de eso? No. ¿Alguien duda de que esté con Dios en este momento? No. Hay un pensamiento en un libro de Spurgeon que continúa con esta línea de pensamiento y dice, incluso si nosotros y Elías hemos albergado pasiones bajo ese árbol que Dios no aprueba, el Señor no abandonó a Elías y entonces tampoco te abandonará a ti. Ahí Dios nos deja esa enseñanza. Dios pudo no haber escrito esos momentos de Elías. Eran íntimos, eran personales, pero Dios decidió que estuvieran en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque sabía que tú y yo íbamos a pasar situaciones similares, que íbamos a meternos abajo de ese árbol y decir, ya no puedo más. Oh, mira, ahí hay una historia de alguien que se sintió igual que tú. ¿Y yo qué hice? Amarlo y ayudarlo, levantarlo. Por eso lo permití, por eso está ahí escrito. Con frecuencia escuchamos a la gente hablar de esta luz al final del túnel, ¿no? Esta frase se utiliza cuando estás en un momento difícil. Y para animarnos decimos, ay, siempre hay una luz al final del túnel. Tenemos historias de héroes bíblicos como Job, como Elías, como David o Jesús, que han sufrido depresión en diversos grados. ¿Ustedes creen que Jesús sufrió cuando estaba ahí a punto de saber que terminando de orar lo que le esperaba? Claro que sufrió. Claro que sufrió. Y era Dios.
sintiendo miedo, me atrevo a decir la palabra miedo. No un miedo desproporcional, pero sí un temor humano de saber que venía un dolor físico fuerte, más toda la parte espiritual, pero físicamente sabía que no iba a ser nada fácil. Él estaba preocupado. Pero como dijo Spurgeon una vez más, no eres el primer hijo de Dios que ha estado deprimido o preocupado. Incluso entre los hombres y mujeres más nobles que jamás hayan vivido, ha habido mucho más de este tipo de cosas. No pienses, por lo tanto, que estás completamente solo en tu dolor. Y quiero mencionarte unas estadísticas interesantes. Hablando de salud mental, específicamente en cristianos, que se hizo en Estados Unidos. El 23% de los pastores reconocen que han luchado personalmente con una enfermedad mental o de depresión. El 49% de los pastores dicen que rara vez o nunca hablan con su congregación sobre estos temas ni del suyo. El 27% de las iglesias tienen un plan para ayudar a las familias afectadas por este tipo de situaciones o enfermedades mentales. El 65% de los familiares de personas con enfermedades mentales o depresivas que asisten a una iglesia quieren que su iglesia, por favor, hable abiertamente de este tema. El 59% de los que padecen una enfermedad ruegan que se hable y se ayude. El 53% de los congregantes con enfermedades mentales o depresiones dicen que las iglesias les ayudaron. El 76% de los congregantes dicen que el suicidio es un problema que necesita abordarse en las iglesias y no solo en la sociedad. El 32% de los congregantes dicen que un conocido, cercano o familiar ha muerto por suicidio. Y el 80% de los pastores dicen que su iglesia está equipada para ayudar a alguien que amenaza con quitarse la vida. El 92% de los pastores dicen que su iglesia está equipada para cuidar a la familia que experimentó el suicidio de un ser querido. El 4% de los congregantes perdieron a un ser querido por suicidio. Dicen que los líderes de la iglesia estaban al tanto de las luchas, pero no hicieron nada. El 68% de los estadounidenses creen que serían bienvenidos en la iglesia si estuvieran deprimidos. Y el 35% de los estadounidenses dicen que las enfermedades mentales o depresivas se podrían superar únicamente estudiando la Biblia y orando. Son estadísticas muy interesantes, porque podemos resaltar que los pastores están incluidos en este tipo de sentimientos, que la gente incluso no cristiana reconoce que la oración y la palabra de Dios pueden ayudarte y que serían bienvenidos en una iglesia, que una alta estadística de congregantes solicita que sea un tema del que se esté hablando porque es una necesidad latente y que la iglesia debe tomarlo en cuenta, no es algo solamente de la sociedad. Y que solamente el 4%, que es una estadística baja, dijo que los líderes sabían pero no se hizo algo. Es decir, que la mayoría de las veces sí se está haciendo. ¿Será lo mismo aquí, en México? No lo sé. Habríamos que hacer un estudio. Pero me llamó mucho la atención porque esto es un tema cada vez más latente. El suicidio no es de, oye, estoy aquí, bueno, y gracias por predicar, me voy a suicidar, Dios los bendiga. No es algo que decides en este momento, es algo que es un fuego que se va cociendo. Te va llevando a estar en ese estado hasta que puedes terminar muy quemado, muy cremado. Literal. Ahora sí cremado, como dijo Jonathan. Te va a llevar a la tumba. ¿Se podría evitar? Sí. Y yo sí quiero recalcar aquí algo que no es espiritual, pero es real. Hay enfermedades mentales, físicas, y tenemos que estar abiertos a que hay gente que necesita medicamentos porque simple y sencillamente hay una sustancia en su cuerpo que no segrega bien o que falta, que te genera ansiedades, que te genera otras. Por supuesto que la oración es importante, por supuesto que la palabra de Dios cambia vidas, que el amor, pero hay personas que así como su riñón no funciona, falla aquí algo en la conexión y no podemos reaccionar de una forma de, ay, es que este no tiene fe,
Si orara, no necesitara tomarse esas pastillas. No podemos tampoco espiritualizar todo y juzgar a un hermano, a una hermana que están pasando por una situación que quizás es química, física, y que si lo ayudamos con eso es más fácil que reciba la parte espiritual. Yo se lo comentaba el otro día a una persona. A veces el simple hecho de no comer sanamente y no hacer ejercicio no te ayuda emocionalmente hablando. Se los comparto muy en serio, hermanos. Si tú a veces te sientes agobiado, pesado, así, que no tienes ganas de nada, pregúntate si estás respirando aire libre, si estás caminando, si estás comiendo como debes de comer, porque todo eso influye en tu vida. ¿Y qué tiene que ver esto con el fuego? Tiene que ver mucho porque vimos partes de las funciones de esto. El fuego vimos que quita lo que no, quita de tu vida lo que no te hace bien, emocional y físico. Que me duele la cabeza todos los días. ¿Cuánto tiempo estás en el celular? O en la tele, en la novela. Que traigo muy mal el azúcar, sorry, voy a pisar callos. ¿Cuántas cocas te tomaste? Lo digo muy en serio. Es que traigo la presión súper alta y no sé qué, y no sé qué, y no sé qué. Estás tomándote tus medicamentos a tiempo, estás siendo consciente de que estás enfermo y tienes que tener una disciplina. ¿O quieres que tu fuego siga creciendo y al rato estés hospitalizado? Yo no traía esto anotado, de verdad. Pero todo tiene que ver, porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y tenemos fuegos físicos. Pregúntate si constantemente estás enfermo. ¿Cuánto de eso tú podrías ayudarte? ¿La oración sana? Sí, sí. Pero tú también tienes que poner de tu parte y cuidarte. Pero vamos a terminar con algo bonito para que no digan que nomás los regañé. Después de ver esta parte de la historia de Elías, es un alivio saber que en las circunstancias oscuras el Señor se encontró con Elías, ¿no? Donde estaba y le dio consuelo y descanso, no hubo condenación para Elías por huir, solo gracia y el amor necesario para que siguiera adelante. Dios no abandonó a Elías en su momento de necesidad y tampoco nos abandona a ti y a mí. Es fácil sentirnos en el fuego, aislado de todos y de todos, especialmente de Dios. Pero Él sigue siendo fiel incluso cuando nosotros no lo somos. Hebreos 10:23 dice, mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es el que lo prometió. Es fácil perderte en la tormenta de la depresión, pero hay esperanza. En última instancia podemos encontrar nuestra esperanza en la fuente de la esperanza, aquel que nos creó. De ahí viene todo. Entonces, esta mañana yo te quiero invitar a dejar todo en manos de Dios. Si esos vientos, pequeños terremotos que pasaron en tu vida, en tu pasado, te trajeron hoy a un fuego, vamos esta mañana a pedirle a Dios que nos siga dando las herramientas para que ese fuego no se avive, sino que venga su mano, que venga su presencia y nos fortalezca para que se apague, para que se extinga y no cause daños permanentes, porque les decía de meter el dedo. Si no lo sacas a tiempo, puede que no lo dejes hasta que se calcine, pero te va a quedar una herida para siempre, una cicatriz permanente, que cada vez que veas te vas a acordar de lo que dolió, de lo que permitiste que pasara. Entonces, si hoy tienes un fuego que está doliendo, no permitas que penetre tanto que te deje una cicatriz. Te voy a pedir que ahí donde estás cierres tus ojos. Vamos a entonar un canto que para mí es como una oración muy personal. Y escúchalo y platica tú ahí con Dios mientras lo entonamos. Amén.
Oh Señor, muéstrame el camino que debo de seguir. Ilumíname el sendero que me llevará hasta ti. Señor, estoy cansado de buscar y no encontrar. Señor, dame tu mano, en ti quiero descansar, porque en ti, Señor, lo que no hallaba encontré, porque en ti, Señor, la verdad yo pude ver. Tómame, Señor, llévame contigo, muéstrame tu amor, sin ti estoy perdido. Tómame, Señor. Oh Señor, mi alma te desea, ella tiene sed de ti. Con mi corazón te hablo para que mores en mí. Señor, te doy mi vida, haz lo que quieras de mí. Señor, estoy dispuesto, en ti yo quiero vivir, porque en ti, Señor, lo que no hallaba encontré, porque en ti, Señor, la verdad yo pude ver. Tómame, Señor, llévame contigo a un lugar en donde pueda contemplarte. Tómame, Señor, llévame contigo, no permitas que nada me aparte de ti. Tómame, Señor, llévame contigo a un lugar en donde pueda contemplarte. Tómame, Señor, llévame contigo, no permitas que nada me aparte de ti. No permitas que nada me aparte de ti. Gracias, Señor. Dios te bendiga.